Bueno, en 1 Timoteo capítulo 3 dice que la iglesia es la iglesia de ¿quién? Del Dios, el Dios viviente, ¿no es cierto? Y nosotros estamos adorando a un Dios que está vivo, no estamos adorando a un Dios que está muerto, no estamos adorando a una imagen, estamos adorando a un Dios que está vivo, que ve, que escucha. La Biblia dice: los ojos de Jehová rodean toda la tierra para dar a cada uno conforme a sus obras, ¿no es cierto? Es un Dios que está vivo, que recompensa, pero también que trae disciplina, castigo. Y si es un Dios vivo, qué bueno saber que está vivo, ¿no? Porque puede responder a nuestras necesidades y podemos tener comunión con ese Dios que está vivo. Y vamos a orar pidiéndole al Dios vivo que nos fortalezca, que nos afirme. Cada domingo es una oportunidad para eso, para poder adorarle, para poder honrarle. La pregunta al final de esta reunión no es si te gustó el culto, la pregunta es si le gustó a Dios mi actitud en el culto, ¿no es cierto? A veces uno piensa que esto se trata de uno, y no, nosotros venimos acá no para recibir, sino primeramente para dar. Y lo que tenemos que dar es gracias a Dios y honrar a Dios. Y preguntarnos si a Él le agrada nuestra actitud, si a Él le agrada nuestra alabanza. Y oremos para que el Señor nos fortalezca, para que salgamos de acá como Moisés salió del Sinaí. ¿Se acuerdan que dice que cuando lo vieron su rostro brillaba? Que cuando nosotros salgamos de acá, nuestro rostro brille porque estuvimos con Él, estuvimos con su pueblo. Amén. Oremos. Amado buen Dios, gracias. Uno se emociona tanto con las canciones que hablan de lo maravilloso que eres tú, de lo que hiciste, Señor, en aquella cruz, de la maravillosa salvación, liberación que trajiste. Señor, y en esta mañana, Señor, rogarte que tú afirmes nuestros corazones, para que afirmados en la fe y en la verdad y en el amor, nosotros podamos, Señor, honrarte, nosotros podamos, Señor, darte lo que tú te mereces. Gracias por salvarnos. Gracias porque tú eres nuestro Padre. Danos un corazón, Señor, dispuesto hoy a escuchar tu voz. En Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Te pedimos estos favores. Amén. Hace poco, una de las noticias que conmocionó al mundo y a los Estados Unidos fue el derrumbe de un edificio de más de 100 apartamentos en la ciudad de Miami. No sé si te enteraste, ¿no es cierto? Están ahí los socorristas buscando en medio de los escombros salvar gente, ¿no? Hasta ahora hay 128 desaparecidos y más de 20 muertos, ¿no? Es muy triste la situación. Incluso sé que habían encontrado a una niñita de 7 años, hija de una argentina, que era fotógrafa, y uno se pregunta, bueno, ¿qué provocó esto? No era un edificio no pobre, era de lujo el edificio, ¿sí? Un apartamento estaba costando entre $600,000 y $700,000, era muy caro, ¿no es cierto? En el 2018 dice que un reporte de inspección detectó daños graves en la losa de concreto, o sea, en la parte de donde estaban los estacionamientos, y dice que ahí, señalan los inspectores, había, agotado su vida útil, y dice abundante agrietamiento y desmoronamiento en las columnas, vigas y paredes del estacionamiento debajo del edificio. ¿Sí? Aún todavía no se dice con seguridad qué es esto, pero si este es un informe del 2018, posiblemente sí, sea un daño estructural, ¿no es cierto?, que no se tomó en cuenta. Y ahora, ¿qué está pasando? Que el gobierno ahí está buscando destruir la otra torre, ¿no es cierto? Sacaron a toda la gente de la torre que quedó en pie, porque temen de que también se derrumbe. Y vos sabés que cuando algo se derrumba, como un edificio, se derrumban vidas en ese edificio, y se derrumban también otros edificios, se pueden derrumbar. Y yo me preguntaba, ¿qué pasaría si no fuera un edificio el que se derrumbe? Sino, ¿qué pasaría cuando una vida se derrumba? ¿O qué pasa cuando mi vida empieza a derrumbarse? ¿O qué pasaría si mi vida se derrumba? Porque ¿sabes qué? Cuando hablamos de derrumbes a nivel de edificio, uno ve que hay muerte y heridas, ¿no es cierto?, como hoy lo estamos viendo, pero ¿sabes? Cuando un alma se derrumba, cuando un padre se derrumba, cuando un hijo se derrumba, cuando una madre se derrumba, cuando tu vida se derrumba, no es que vos te derrumbas solo,
Vos te derrumbas, pero hay otros que van a derrumbarse por causa de tu derrumbe. Y hay hombres y mujeres que en este momento quizás estén a punto de derrumbarse. Estoy seguro de eso. Pero quiero que sepas algo. Si tú como hombre te derrumbas, no te derrumbas solo. Vas a derrumbar a otros. Si tú como mujer te derrumbas, vas a derrumbar a otros. Si vos como hijo te derrumbas, vas a derrumbar también a alguien. No es que vos te derrumbas y no pasa nada con los que están alrededor. Pasa algo. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer para no derrumbarnos? ¿Qué debe estar firme en nuestra vida para no derrumbarnos? ¿O en qué debemos confiar para mantenernos en pie? Jesús dijo, en este mundo hallaréis aflicción. O sea, vivir en este mundo no es hermoso. La vida no es fácil, la vida es muy compleja. Si uno lo ve en una foto puede que parezca lindo, y hay paisajes lindos, y hay situaciones hermosas, pero la vida no es fácil. Ahora, ¿cómo uno hace para no derrumbarse? ¿O qué cosas tienen que estar firmes, como en este edificio, ¿no? ¿Qué cosas tienen que estar firmes para que yo no me derrumbe? ¿En qué tengo que confiar para no derrumbarme? Y hoy vamos a hablar de 3 aspectos que vos tienes que tener firmes o tienes que confiar en tu vida para no derrumbarte. Esto es lo que sí o sí tiene que estar. Esta confianza tiene que permanecer en tu vida para que tu vida no se derrumbe. Porque escucha, tu vida no se va a derrumbar por algo de afuera. Tu vida se va a derrumbar por algo de adentro. Siempre va a ser por algo de adentro. Lo de afuera es solamente una influencia. Pero lo que hace que las vidas se derrumben son cosas que no se resolvieron en el corazón como en este edificio. En el 2018 el informe decía hay que invertir 9 millones de dólares para arreglar esto. Pero no lo hicieron, porque sabes que nadie piensa que se va a derrumbar. Pero yo te quiero hoy decir algo, si estas cosas de alguna manera no están, tienes hoy que invertir y empezar a trabajar en la gracia de Dios. Porque una vida no se derrumba de la noche a la mañana. Una vida se derrumba por un proceso de cosas que se descuidaron en lo interno. Una vida se derrumba por 3 cosas que no estaban firmes en el corazón de esa persona que se derrumbó. Y vuelvo a repetirte algo. Cuando tú te derrumbas, no te derrumbas solo, derrumbas a otros. Hay padres que se han derrumbado y después han tenido que ir a recoger en los escombros, por así decirlo, a su esposa y a sus hijos. Hay hijos que piensan que se pueden derrumbar en su vida cristiana. Hay jóvenes acá que están ya derrumbados. Escuchen, jóvenes de la iglesia del Parque del Lugar, preadolescentes. Si tú te derrumbas, también vas a derrumbar algo en tus padres, algo en tu hermano. Vos no te derrumbas solo. No te vas a derrumbar solo, vas a derrumbar a otros contigo. Y puede ser que cuando te derrumbes y quieras ir a buscar en los escombros, no encuentres lo que quisieras encontrar. Así que no creas que si tú te derrumbas, no va a pasar nada con los que están a tu lado. Los vas a derrumbar en alguna medida. Vamos a Filipenses. Capítulo 1. Versículo 19. Dice la palabra del Señor, es el único versículo que vamos a estudiar hoy. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El apóstol Pablo ha venido gozándose por algunas cosas aquí en la carta mientras la hemos venido estudiando. Una de las cosas por las cuales él está gozoso es porque a través de sus cadenas, dice, esto ha redundado para el progreso del Evangelio, ¿no es cierto? Ahí en el versículo 12 dice eso. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Eso trae gozo al corazón del apóstol Pablo. Otra de las cosas que traen gozo al apóstol Pablo veíamos que venía a través de sus críticos.
había gente en medio de sus cadenas que estaba diciendo cosas que no eran correctas o apropiadas en cuanto al ministerio del apóstol y en cuanto a su persona, ¿no es cierto? Y estos hombres veíamos que estaban haciendo algo y era algo bueno, estaban predicando el Evangelio, el verdadero Evangelio, pero lo estaban haciendo con motivaciones e intenciones no correctas. Y el apóstol Pablo dice, ellos piensan que a través de lo que dicen van a hacer que yo esté triste, pero la verdad yo no estoy triste, yo estoy gozoso, yo me regocijo. ¿Y por qué Pablo se regocija? Porque más allá de lo que los críticos estén diciendo de él, sus críticos están predicando el mensaje del Evangelio y el Evangelio está siendo conocido, y Pablo dice, en esto me gozo, y me gozo mucho, ¿no es cierto?, en esto. Y vemos que Pablo se goza, hay mucho gozo en esta carta, veíamos en la introducción. Y ahí en el versículo 19 dice, porque sé que por vuestra oración la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y ese porque va unido a una idea anteriormente dicha, ¿no es cierto? Habla de una razón y tiene que ver con el gozo. Acá hay otra cosa en la que Pablo se goza. ¿Y de qué Pablo se goza? Por algo que él sabe. Dice, porque sé. ¿Sí? Pablo sabe algo. Y esto que Pablo sabe es la confianza que lo mantiene firme para no derrumbarse en el lugar donde él está. Ese es el punto. Pablo sabe algo y eso que sabe, él lo tiene como algo firme en su corazón. Y eso es lo que lo sostiene también en medio del lugar donde él está, que es la prisión, la cárcel. ¿No es cierto? Es una situación difícil, es una situación crítica. ¿Sí? Pero él no se derrumba por esto que sabe y confía. Esto que el apóstol Pablo sabe es algo que tú y yo debemos saber como el apóstol Pablo, pero también tenemos que abrazarnos de eso como el apóstol Pablo se abrazó en medio de su prisión para no derrumbarse. Y aquí vienen los tres aspectos. El primer aspecto en el que el apóstol sabe y confía es en el plan de Dios. Ahí el apóstol dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación. Esto resultará en mi liberación. Acá, la palabra para liberación, que es la causa por la cual Pablo se goza, la liberación, en el original es la palabra soteria. Y la verdad que yo tuve algunos días como pensando en cuál era la interpretación correcta para este pasaje, porque la palabra liberación, el sentido tiene que ver con ser preservado o ser rescatado de una situación peligrosa. ¿Sí? Ese es el concepto de la palabra liberación o soteria en el original. La mayoría de veces en la que se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento tiene que ver con una preservación o salvación de un peligro espiritual. ¿Sí? De un peligro espiritual. O sea, tiene que ver con la salvación espiritual de las almas. Y el apóstol Pablo utiliza dos veces esta misma palabra en la carta a los Filipenses. Una ahí, en el capítulo 1, versículo 28, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y dice, y en nada intimidados, versículo 28, por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Bueno, ahí la palabra salvación tiene que ver con ser rescatado de un peligro en este caso con la salvación espiritual, ¿no es cierto? Ser rescatado de un peligro, pero en el sentido espiritual. Y también es utilizada ahí en el capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Entonces estos son dos aspectos para definir, bueno, el sentido de esta palabra es liberación de un peligro, pero ¿qué peligro? Bueno, ¿es espiritual o tiene que ver con un peligro físico? Bueno, y el apóstol Pablo físicamente está en peligro. ¿Por qué? Porque él está en una prisión romana
él está esperando un veredicto, y este veredicto, si sale en contra, o sea, si es negativo, él no va a quedarse solamente preso, sino que él va a ser ejecutado también. O se queda preso o lo van a ejecutar por lo que él está haciendo, que es predicar el Evangelio. Pero el apóstol Pablo, ahí en el versículo 20, él no tiene una definición de cuál es el veredicto, si es a favor o en contra. Y ahí leamos el versículo 20, que es el que vamos a estudiar semanas adelante, pero dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, vos lees esto y Pablo habla de vida o muerte, será magnificado Cristo, porque él no sabe todavía cuál va a ser el veredicto que le dan. Pero independientemente del veredicto, Pablo dice, sea por vida o sea por muerte, Cristo va a ser magnificado. Entonces, la palabra liberación, que era lo que yo estuve lidiando en la semana, ¿cuál es la correcta interpretación? La interpretación sería en que Pablo va a ser rescatado del peligro de la prisión, del peligro de la muerte física, o tiene que ver con la salvación espiritual del apóstol Pablo. Y bueno, estudiando todo esto que les estoy diciendo, el concepto de ahí, la palabra liberación, es el concepto de salvación espiritual. Y uno se pregunta, ¿cómo es esto de que el apóstol Pablo tiene que ser rescatado de un peligro espiritual? ¿O tiene que sumar para la salvación del apóstol Pablo? Si el apóstol Pablo ya es salvo. Bueno, es algo que cuesta entender, pero el apóstol Pablo fue salvado y el apóstol Pablo estaba siendo salvado, tanto como yo te digo hoy que vos fuiste salvado, pero sigues siendo salvado. O sea, la salvación es algo que Dios te dio, pero la salvación es algo que Dios te sigue dando diariamente. O sea, Dios está obrando en tu salvación diariamente. Y todo esto que estaba pasando en la vida del apóstol Pablo era para su beneficio espiritual. Lo repito, todo lo que estaba sucediendo en la vida del apóstol Pablo, cuando dice, yo sé que esto resultará en mi liberación, esto que estoy viviendo resultará en beneficio mío para mi salvación. Entonces Pablo se va a gozar en lo que está viviendo, porque a través de esto que está viviendo, él va a ser beneficiado espiritualmente, él va a crecer espiritualmente, él va a madurar en su carácter. Y Pablo se goza en esto. Ahí en Romanos, es un versículo que todos nosotros sabemos y lo hemos dicho en consejerías o cuando hemos visto a alguien mal. Dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿qué dice? A bien. Y uno entiende ese pasaje. Pero este pasaje que aparece en Romanos está relacionado con esta idea. Lo que estaba viviendo el apóstol Pablo, Dios lo estaba utilizando ¿para qué? Para un bien espiritual en lo personal. Y Pablo confiaba en ese plan. Y por eso Pablo no se derrumbó por eso que estaba pasando. Porque Pablo dice, esto que estoy viviendo, esta situación fea y crítica, yo me gozo en esta situación. Porque Dios la está utilizando para mi bien. La está utilizando para mi bien. Pablo se gozó porque el Evangelio estaba progresando, ¿sí o no? Ahora conocían muchas personas ahí en Roma y en muchos lugares el Evangelio buenísimo. ¿Sí o no que cuando a uno le dicen, mirá, el Evangelio está llegando al Tizón o el Evangelio está llegando a cierto lugar, uno se alegra? ¿Sí o no? O cuando uno ve que, por ejemplo, los niños se están moviendo para poder animar a otros hermanos y uno se alegra. Cuando uno ve que el Evangelio progresa, que la verdad del Evangelio es más escuchada por personas. Pero ¿qué pasa cuando el Evangelio, cuando Dios está buscando que el Evangelio progrese en tu vida? Si uno dice, ¿es bueno que el Evangelio progrese en tu vida? Yo tengo una consulta, ¿es bueno? Pero ¿qué pasa? Como en esta semana a mí me pasó, ¿qué pasa cuando te roban la bicicleta, te dislocas el hombro, pasan un montón de situaciones? En una semana y en días. Yo no le digo a Dios, me gozo por todo esto. No, yo tengo bronca, tengo enojo, me desanimo. Porque cuando el Evangelio está progresando en tu vida, a veces no tiene que ver con cosas que son lindas, sino con crisis.
Escúchame, tú estás en tu matrimonio viviendo crisis, en tu paternidad estás viviendo crisis, en tu trabajo estás viviendo crisis. De alguna manera estás en alguna crisis. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios está haciendo a través de esta crisis? Bueno, Pablo dice, yo sé que esto resultará en mi liberación. Yo sé que esto que estoy viviendo es para beneficio espiritual mío y me gozo en eso. Dios está ayudándome a madurar en eso. Me gozo. Pero no es fácil gozarse en eso. Mira, ahí en Deuteronomio, vamos un ratito, Deuteronomio capítulo 8. Capítulo 8, versículo 15 al 16. Imagínate, Dios saca al pueblo de Israel. ¿De dónde lo saca? De Egipto, ¿sí o no? Buenísimo, dejamos de ser esclavos y los mete Dios ¿en dónde? ¿Los llevó de una a Canaán? ¿Los llevó de una a la tierra donde fluye leche y miel? ¿Hizo eso Dios? No. ¿Y qué dice? Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Imagínate esto, un desierto grande. A uno le gustaría ir por un shopping, ¿no es cierto? Grande. O ir a un tenedor libre grande, ¿no es cierto? Pero acá Dios nos los hace pasar por un tenedor libre y un shopping. Sí, dice, te hizo caminar por un y ni siquiera me mata porque ni siquiera dice te llevó en micro, en avión. Te hizo caminar en un desierto grande. Dice, y espantoso. Lleno de serpientes. No dice que aparecía alguna vigorita por ahí. Lleno de serpientes, ardientes. Me mata la descripción bíblica porque, o sea, ya de que sean muchas serpientes es peligroso, es feo, pero son serpientes ardientes en el sentido de que son muy venenosas. Y de escorpiones. Yo diría, bueno, ya están las serpientes ardientes, ahora, ¿escorpiones? Bueno, los escorpiones no son hormiguitas. Los escorpiones son animales que también son venenosos. ¿Sí? Y los que te pican y no te matan, te producen mucho dolor. Dice, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó, dice el versículo 16, con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre o para después hacerte bien. ¿Qué haces cuando Dios empieza a llevarte por un camino de desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones, en donde hay sed? ¿Qué te vendría a la mente? ¿Para qué seguir? ¿No es cierto? ¡Ya está! Sí, Dios no está conmigo. Dios no está con nosotros. Dios se olvidó de mí. Dios no tiene ningún plan. Y sabes que hay mucha gente que se derrumba por no entender esto en Deuteronomio, que después Dios te va a hacer bien. Que Dios siempre aflige con un propósito. Y Pablo está confiado en eso. ¿Sabes por qué Pablo no se derrumba? Porque Pablo sabe, confía plenamente en que eso es para su liberación, en que eso es para su beneficio espiritual. La pregunta es, ¿crees que lo que hoy está sucediendo en tu vida es para tu bien espiritual? ¿Estás convencido de eso? ¿Crees que es para tu crecimiento, para tu madurez espiritual? Porque si uno que cuando a uno le pasan cosas en la semana, ¿sí o no? Y son buenas, y uno está contento con Dios. Pero cuando a mí esta semana digo, mi amor, me vino todo Job, viví la vida de Job un %.
1%, ni siquiera lo de Job, 1% de lo de Job. Y yo digo, ¿de qué me quiere enseñar Dios a través de que me robaron la bicicleta, me disloqué el hombro y un montón de cosas? ¿Qué me quiere enseñar? Yo no me gozo como Pablo. Yo me desanimo. Yo no quiero seguir más. Yo pienso que Dios se olvidó de mí. Todo eso me pasa por la mente. Yo no estoy convencido de esto. Y muchos de ustedes se están derrumbando también por esto, porque no están convencidos de que Dios tiene un plan en esa crisis que estás viviendo. Por eso Pablo no se derrumba. Pablo está gozoso. ¿Crees que de verdad tú necesitas cambiar o estás satisfecho con lo que eres? Porque el plan de Dios es este. Me lo decía mi esposa y me daba una bronca. Sí. Me decía, Diego, si lo de afuera no cambia, es porque Dios quiere cambiar lo de adentro. Y a veces Dios no cambia lo de afuera, o Dios agarra toda tu estantería, como decía mi esposa, y te mueve toda. Vos tenías la estantería de la A a la Z, todo ordenada por colores. Y Dios dice, te revuelve todos los libros. Te hace caer toda la estantería. No porque Él es malo, sino porque Él sabe que tú necesitas cambiar. Sabe que tú necesitas crecer. Tú. Porque Dios no quiere que seas alguien que hace. Dios quiere cambiar tu carácter. Yo no encuentro gozo en que Dios quiera cambiar mi carácter porque duele. Pero el gozo está en lo que viene después. Que uno creció más, maduró más. Y los que están alrededor empiezan a verlo y a disfrutar de eso. Así que eso es lo primero que el apóstol Pablo sabía. Todo esto que está pasando resultará ¿para qué? Para mi liberación. ¿Qué te está pasando? Ahí ponele la frase, esto resultará en mi liberación. Lo que sea que te esté pasando y quizás te preguntaste en la semana, ¿para qué? ¿Por qué? Esto resultará en mi liberación. ¿Lo crees? Bueno, el apóstol Pablo no nos enseña hoy. Dios nos los enseña hoy a través de Filipenses. Volvamos a Filipenses. Dice Pablo ahí, por dos cosas sé que esto resultará en mi liberación. Por dos cosas sé que todo lo que estoy viviendo va a beneficiarme espiritualmente. Y estas son dos cosas que también debemos saber y debemos confiar para no derrumbarnos. ¿Y cuál es la primera cosa que aparece acá en el versículo? Dice, porque sé que por vuestra oración, la primera cosa en la que confiaba Pablo era en el plan de Dios. La segunda cosa en la que confiaba Pablo tenía que ver con confianza en las peticiones de los hermanos de la iglesia. Confianza en las peticiones de los hermanos de la iglesia. La Biblia en Santiago, vamos a Santiago, capítulo 5, versículos 16. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. En otras versiones dice que la oración del justo tiene mucho poder y produce resultados maravillosos. Pablo está confiado en algo, Pablo sabe algo, ¿sí? Y es que la oración de sus hermanos es poderosa, es beneficiosa. Y acá en Santiago nos dice que la oración del justo es eficaz. Una oración levantada por un justo es una oración que va a producir mucho. Y por eso Pablo habla de la oración de los hermanos de la iglesia. ¿Cuándo una oración es poderosa? Bueno, la oración es poderosa cuando uno la dirige ¿a quién? A Dios.
al Dios vivo. Vos le podés orar al Gauchito Gil, a San la Muerte, como le explicaba la Luchi, pero no va a ser una oración poderosa, porque la oración no es poderosa en sí, sino a quién levanto esa oración. La segunda cosa que hace una oración poderosa tiene que ver en el nombre de quién la estoy haciendo. Y Dios dice que hagamos las oraciones en el nombre de quién, de Jesús, y van a ser respondidas. La oración es eficaz cuando uno la hace siendo justo. La oración no es respondida solamente porque soy yo, Diego, sino que es respondida porque Cristo me salvó y yo por la obra de Cristo soy justo. Dios no escucha tu oración por algo que vos hayas hecho o por algo que vos seas, primeramente, sino por lo que Él hizo en la cruz a través de la persona de Cristo. Y la oración es eficaz cuando ¿qué? Cuando yo he confesado mis pecados. A veces uno se pone a pensar, Pablo veía la oración de los hermanos como algo tan beneficioso y tan poderoso, que Pablo dice, por la oración de mis hermanos, esto resultará en mi beneficio espiritual. Pablo está convencido de eso. La pregunta es si nosotros estamos convencidos de eso. Nosotros deberíamos ser personas que oren los unos por los otros, porque nuestra oración beneficia y sustenta a los hermanos. Tu oración sustenta a tus hijos, ¿sabías eso? Tu oración sustenta a tus hijos. Pero para que tu oración sea poderosa, tienes que ser un justo. Bueno, yo digo, he recibido a Cristo, soy cristiano, Él me salvó. Pero ¿sabes qué? Muchas de nuestras oraciones no son poderosas, no porque no seamos cristianos, sino porque dice, el que menosprecia la ley de Dios para cumplirla, su oración también es abominable. Hay padres que levantamos oraciones a Dios y esa oración no es eficaz, no es poderosa. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como padres o como hermanos tenemos pecados sin confesar. Tenemos cosas que están ocultas y no queremos que nadie las sepa, pero Dios sí las sabe, o las sabe tu familia, y vos no las confiesas como pecado y te apartas de ella. Y cuando es así, nuestra oración no es eficaz. No es eficaz, no llega. No llega nuestra oración. Y Pablo confiaba en la oración de los hermanos. Y mira, quiero revisar algunos versículos para que vos te des cuenta el lugar que el apóstol Pablo tenía en su corazón cuando hablaba de la oración hecha por los hermanos de la iglesia. Él era un hombre que pedía que la iglesia ore por él. Él oraba por la iglesia y él pedía a la iglesia que ore por él. ¿Por qué? ¿Porque era una costumbre? No, porque era una necesidad. Porque la oración tiene poder. Mire, revisemos ahí 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y ahí el apóstol Pablo habla de la oración, o sea que la oración coopera para un bien en su vida y en su ministerio. ¿Sí? Vamos a otro pasaje. Romanos capítulo 15. Versículo 30. Dice, pero os ruego, hermanos, mira, el apóstol Pablo hace un ruego, ¿a quiénes? A los hermanos de la iglesia.
Dice, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. ¿Cómo me pueden ayudar? Orando por mí a Dios. Pablo dice, oren por mí a Dios, ayúdenme de esta manera. Ayúdenme. Vamos a Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Versículos 18 y 19. Dice ahí el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo dice que se ore, ¿no es cierto?, en todo tiempo, con una oración de súplica en el Espíritu, dice, velando en ello, dice, con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos, por la iglesia. Y por mí, dice Pablo, y por mí, oren por mí. ¿Para qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valentía, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo pide oración. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que la oración lo iba a sostener espiritualmente en el lugar donde hoy él estaba, en la situación que él estaba viviendo. Pablo sabía que su vida no se iba a derrumbar, porque habían hermanos orando por él. Y ¿sabes una de las cosas que me encanta? Que Pablo no les dice en la carta de los filipenses, oren por mí. Pablo está seguro que los filipenses están orando por él. Y Pablo dice, yo sé, estoy confiado en que ustedes están orando por mí, y que por estar orando por mí, lo que estoy viviendo va a ser usado por Dios para mi beneficio espiritual. Mucho de lo que sucede en nuestra vida espiritual, la causa por la cual nosotros no nos derrumbamos, ¿sabes por qué es? A causa de personas que se niegan a dejar de insistir delante de Dios. En algún momento te habrá pasado que estabas a punto de tomar una mala decisión, o estabas pasando por una situación terrible y vos no hiciste lo que pudiste haber hecho y haberlo hecho muy mal. No sé si te preguntaste por qué no lo hiciste, porque sabes que hay gente que sin que vos sepas está orando por ti, está intercediendo por ti. Padres, nosotros tenemos hijos y hay algunos padres acá que están luchando mucho con sus hijos. Tus gritos, déjame decirte que no van a funcionar. Tus amenazas no van a funcionar. Llega un momento en que nada va a funcionar. Lo único que te queda es tu testimonio como cristiano en casa, de que tú le muestres a tus hijos que sos verdadero creyente en tu casa. Pero lo segundo es la súplica que haces por ellos. Los hermanos de la iglesia, nosotros oramos para que la vida de otros hermanos no se derrumbe. Hay muchos que oran, y por esos que oran, Dios mantiene levantados a muchos hermanos. Y Pablo tiene esta convicción. Imagínate qué pasaría si nosotros tuviéramos la convicción de que por nuestra oración la vida de muchos hermanos no se derrumba. Estaríamos a pleno, ¿sí o no? Orando por cada hermano. Estaríamos orando por nuestros padres, por nuestras madres. Estaríamos orando por nuestra esposa, por el esposo. Cuando tu esposo sale a trabajar, Señor, te pido, y de pedirle con lágrimas, mi esposo está lejos, Señor, atráelo hacia ti. Y ora, y ora, y ora, no te canses de orar, porque quizás tu esposo todavía no llega al fondo de donde debería, porque tú sigues siendo fiel. Quizás ese hermano podría estar aún más perdido, pero tú estás ahí sosteniéndolo con tu oración. Por eso Pablo habla de la oración acá. Yo sé que por vuestra oración
esto resultará en mi liberación, en mi beneficio espiritual. Pablo por eso sabe que su vida no se va a derrumbar, ¿no? Hay hermanos que están orando por mí, los filipenses están orando por mí. Esto va a resultar en mi beneficio. ¿Sabes lo que dijo Charles Spurgeon? Nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que orar por mí. ¿Sí o no que cuando uno está pasando por una crisis y alguien te dice, voy a estar orando, sí o no que a veces cae mal? Sí, vamos a estar orando por vos. Uno no quiere que alguien ore por vos, uno quiere una respuesta ya, ¿sí o no? Sí, todo lindo con la oración, con los cánticos espirituales, pero yo quiero que algo pase. No, la oración es poderosa. Pablo habla acá de la oración, de cómo la oración beneficia espiritualmente a un creyente. ¿Crees que a través de las oraciones Dios va a cumplir sus buenos planes en la vida de aquellos por quienes estás orando? ¿De verdad lo crees? ¿Confías verdaderamente en que la oración de tus hermanos te sostiene y te fortalece espiritualmente? Ahí en Santiago que decía, confesaos vuestras faltas. Las oraciones que nos encanta que otros hagan son estas: que oren por la salvación de un familiar, que oren por nuestra salud y para que no nos falte la comida. ¿Sí o no? Son los típicos 3 motivos de oración de la iglesia. Pero tú tienes que aprender a abrir más el corazón y la boca. Tienes que aprender a decirle a tus hermanos, oren porque soy egoísta, oren porque soy muy orgulloso, oren porque la verdad no siento respetar a mi esposo, yo lo que le quiero hacer es gritar y vengarme. Tienes que aprender a orar específicamente también. A veces uno ora por tal hermano, pero sería bueno que te acerques y le preguntes a ese hermano con qué está luchando, qué es lo que le cuesta. Y del otro lado tú también ser sincero. Ser sincero en lo que está pasando con tus hijos. Ser sincero en lo que te está pasando en el corazón. ¿Por qué? Porque vos crees que la oración te sostiene espiritualmente. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda aún mejor. Cuando vos estás, por ejemplo, con una lucha muy fuerte en tu corazón y vos crees esto que la oración te sostiene, vas a empezar a mandar mensajes a hombres que vos sabes que van a orar por ti, aunque sea uno, y le vas a contar tu lucha y le vas a decir, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto en mis pensamientos. Te pido que ores por mí porque yo tengo miedo de caer. Sosténme, yo no quiero caer, sosténme. Pero nosotros no hacemos eso, hermanos. No queremos contarle a nadie de nuestras luchas, porque tenemos en la mente pensado que las luchas se las contamos a Dios. Y es verdad, pero ahí en Santiago dice, confesaos los unos a los otros vuestras ofensas, para que seáis sanados. Entonces Pablo no se iba a derrumbar en la prisión. ¿Por qué? Porque confiaba en ¿quién? En los planes de Dios. Esto resultará en mi liberación. Esto es para mi beneficio espiritual. Lo segundo, confianza en la oración de lo que los hermanos están haciendo por él. Mis hermanos están orando por mí, mis hermanos están sosteniéndome, yo no me voy a derrumbar, porque Dios va a usar la oración de mis hermanos en Filipos para mi beneficio espiritual. Ya en este momento en la semana, el desafío, me voy a hacer una lista de oración de todos mis hermanos, y voy a empezar a orar diariamente por cada uno de ellos. Sí, aunque me demore 3 meses orando por toda la iglesia, pero voy a sostener a mis hermanos para que no se derrumben. Y por último, vamos a volver a Filipenses. Dice ahí, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El tercer aspecto en el que el apóstol Pablo confiaba y en el que tú y yo debemos confiar para no derrumbarnos, tiene que ver con confianza en el poder del Espíritu de Cristo. Confianza en el Espíritu, en el poder del Espíritu de Cristo, el poder del Espíritu Santo. Ahí la palabra suministración no es una palabra que nosotros utilizamos, pero
esta palabra tiene que ver con un sentido, ¿sí? Y vamos a revisar los dos sentidos que tiene esta palabra. Esta palabra aparece en dos partes, solo en dos partes del Nuevo Testamento, ¿sí? Una es en Filipenses, como vemos acá, y otra es en Efesios. El sentido de la palabra en Filipenses tiene que ver con suministrar o aportar algo. En los tiempos ahí del apóstol Pablo, cuando los griegos hacían una gran fiesta en una ciudad, se contrataban danzarines y también se contrataban cantantes. Y para esto había que pagar una gran suma de dinero, había que pagar abundantemente dinero para estos danzarines y estos cantantes. Y eso se conocía como coro, ¿sí? Como coro. Bueno, la palabra coro es una de las palabras asociadas con esta palabra de suministrar. Entonces, la palabra suministración tiene que ver con una abundante provisión o generosa provisión a algo o a alguien. Entonces, el apóstol Pablo habla que el Espíritu Santo suministra abundantemente, generosamente, algo a él, ¿sí? En medio de lo que está viviendo. Y ahí en Efesios, vamos a ir a Efesios, versículo 16, dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí la palabra que se parece, o que es igual, mejor dicho, a suministrar, tiene que ver con la palabra ayudar, ayudan mutuamente. Y ahí el sentido acá tiene que ver con la función de los ligamentos. Vieron, yo me disloqué el hombro, ¿sí? Y es porque mis ligamentos, ¿qué son? Ya no son fuertes, son débiles. ¿Y cuál es la función de los ligamentos? La función de los ligamentos es la de sostener y fortalecer. Entonces, cuando tomamos estos dos pasajes para entender qué significa la suministración del Espíritu, significa que el Espíritu Santo de Dios le está dando a Pablo, en el lugar donde él está, todo el apoyo, toda la fortaleza, todo el sostén. Esto es hermoso. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo, en medio de todo lo que estás viviendo, te ayuda por la función del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en Hechos 1:8 que dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da poder al creyente. Y te da poder no solamente para testificar o ser alguien que hable de Cristo, de su esperanza, sino para sostenerte en medio de las situaciones más difíciles de la vida. El Espíritu Santo ahí está para apoyarte, fortalecerte, darte todos los recursos, para que vos no digas no puedo, para que vos no digas no voy a poder seguir, para que vos no te derrumbes, Mirá, por ejemplo, ahí, en 1 de Timoteo 4:17. Perdón, 2 de Timoteo 4:17. Esta es la última carta de Pablo, ¿no? Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El apóstol Pablo ya estaba otra vez encarcelado y esta vez no iba a salir, iba a ser ejecutado, decapitado, ¿no es cierto? Y le escribe esta carta
a Timoteo y dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y en el versículo de arriba dice, en mi defensa ninguno estuvo a mi lado. Dice, sino que todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y el Espíritu Santo hace eso, te ayuda a resistir lo que estás viviendo. Mi esposo no está conmigo, mis hijos no están conmigo. Bueno, el Señor está a tu lado. Y no es que el Señor está a tu lado ahí. No, el Señor está a tu lado, pero te da los recursos para resistir, para que vos no te derrumbes, para que vos continúes, a pesar de todo. Hay gente que dice, ¿para qué seguir si mi familia no está conmigo? ¿Y a vos qué te importa lo que pase? Eso es un asunto de Dios y también de tu familia con Dios, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Pablo dice, todos me han abandonado, pero bueno, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, me dio fuerzas. ¿Crees que estás solo? ¿Que Dios te abandonó? ¿Que ya no tienes fuerzas? ¿Que ya no vas a poder continuar? ¿Crees que no tiene lo que se necesita? Dos mentiras que un creyente puede abrazar y que Satanás busca que abracen. La primera, estoy solo. Vos no estás solo. El que sí estuvo solo fue Cristo, porque el Padre lo abandonó, para que vos no estés solo. Vos nunca estás solo. Nunca estás solo. Nunca. Segundo, no tienes lo que se necesita para seguir. ¡Mentira! Tienes el poder de Dios. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Por qué Pablo no se derrumbó? Porque sabía que estaba ahí la suministración del Espíritu, los recursos del Espíritu, el apoyo del Espíritu, la fortaleza del Espíritu. Y por eso siguió adelante. Ahí donde estaba. Ahí donde estaba. Vamos a ponernos de pie. No sé si viste las fotos del derrumbe, pero qué terrible habrá sido para ese papá, ese bombero, ¿no? Encontrar a su hijita de 7 años en los escombros. Y es feo que un edificio se derrumbe, ¿no? Pero ¿sabes qué? También es triste que una vida se derrumbe. Quizás vos estás como ese edificio en el 2018. No estás derrumbado, pero estás a punto de derrumbarte. Estoy seguro que hay gente acá que está a punto de derrumbarse y que posiblemente pasen unos meses más y te vas a derrumbar. Pero escúchame, no necesitas derrumbarte, no tienes por qué derrumbarte, porque hoy el apóstol Pablo nos ha afirmado 3 cosas para no derrumbarnos. Lo primero, confía en el plan de Dios. Confía que lo que te está pasando es para tu beneficio espiritual. ¿Crees eso? Cuando te pase algo, vos tienes que decirle a tu alma, es tu alma, es para tu bien. La Luchi me decía, papá, estuvimos como media hora tratando de darle el remedio para los bichos a la Luchi. Lloraba, un drama, nos parece que estaban matando a alguien en mi casa. Luchi, esto es para tu bien. No, eso es malo, ¿por qué hacen esto conmigo? Sí. Le decíamos, Luchi, te amamos, esto es para tu bien. Tú tienes que decirle a tu alma, alma mía, esto es para tu crecimiento. Alma mía, esto es para que vos seas distinta. Alma mía, esto es para tu madurez. Segundo, una vida no se derrumba cuando hay confianza en la oración de los hermanos. Cuando vos sabes que los hermanos están orando por ti, eso es una fortaleza y no te vas a derrumbar, porque hay gente que te está sosteniendo. Quizás vos no los veas, pero te están sosteniendo. Quizás no te hayan visitado, pero están orando por ti y te están sosteniendo. Y te animo a crecer en que le pidas oración a tus hermanos.
No por lo típico, estoy enfermo, me falta la comida y el trabajo, o la salvación de mi hermano. No pidas solo por eso, pide también por cosas de tu corazón, por tu egoísmo, por tu pereza, por tu orgullo. Pide oración por eso. No te vas a derrumbar si tus hermanos te están sosteniendo, no te vas a derrumbar. Y tercero, confianza en los suministros de poder que tenemos del Espíritu Santo. No estás solo. En medio de lo que estés pasando, no estás solo. Y tienes todo lo que se necesita, todo lo que se necesita para no derrumbarte. ¿Crees? Esto no es suficiente con saberlo, hermano. Tienes que creerlo. ¿Sí? La Biblia no dice, no habla de saber, habla también de creer. Son dos cosas, saber y creer. Hay creyentes que saben Biblia, pero no la creen. Y cuando te derrumbaste, no es porque no lo sabías, sino porque no creíste. En esta mañana te animo a esto. No necesitas derrumbarte, tienes todo a tu favor. Confía en el plan de Dios. Confía en que los hermanos están orando por ti y te están sosteniendo. Confía en el poder del Espíritu Santo que está dentro tuyo. Puedes seguir, sí, porque Él está. Amén. Oremos. Amado buen Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra. Tan clara, tan real, Señor, tan apropiada para el corazón. Gracias, Señor, porque nos has dado todo lo que necesitamos para no derrumbarnos. Señor, a pesar de que hay cosas que no nos gustan, a pesar de que hay cosas que a nuestro alrededor son críticas, Señor, ayúdanos a recordar, como lo hiciste con el pueblo de Israel, que eso que estás haciendo es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento, para nuestro beneficio espiritual. Segundo, Señor, te pedimos que nos ayudes a tener confianza en las oraciones y en el apoyo espiritual de nuestros hermanos. Que nosotros podamos sostener también a otros, Señor, y perdónanos por no hacerlo fielmente. Porque estamos pensando mucho en las cosas de este mundo y mucho en nuestras necesidades. Y olvidamos, Señor, que la oración del justo es eficaz, es poderosa. Y Pablo sabía esto, y sabía que por las oraciones de sus hermanos, lo que estaba viviendo sería beneficioso para él. Pero también, Señor, ayúdanos a recordar, en medio de todo lo que estamos viviendo, y que esa sea nuestra confianza, que tenemos todos los suministros, todo el apoyo, toda la fortaleza, toda la fuerza de tu Espíritu para no derrumbarnos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por sostener siempre nuestros corazones. En Cristo Jesús te damos las gracias, Dios. Amén. Podemos tomar asiento un ratito.